Hey, hola chicos, saludos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo de. Creo que para nadie es un secreto que mucha gente quedó desilusionada con la presentación de Halo Infinite, un juego que realmente no luce ni explota las capacidades de la nueva Xbox Series X. Tanto ha sido, digamos, el backlash, como le dicen en inglés, ¿no? No doy con la palabra en español ahora mismo, que la propia 343 tuvo que ir a dar, pues, hacer control de daños con la situación. Al día siguiente, pues empezaron a decir que el parche para Ray Tracing saldría posterior a la salida del juego, lo cual, honestamente, no debería ser. O sea, un juego bandera, un juego insignia, un juego importante para la empresa debería salir con todos los chachis gráficos, digamos así, que la máquina puede dar, porque normalmente los primeros juegos, aunque no sean los más vistosos necesariamente gráficamente, pues son aquellos que te muestran un poco de cuál es el futuro de los videojuegos, ¿no? De la consola en términos gráficos. Ya recordarán, por ejemplo, Knack, que no fue un juego para nada particularmente bueno, pero sí intentaba como mostrar esos efectos gráficos exagerados, todo partículas y tal y qué sé yo, ¿no? Independientemente de la calidad del juego, que la verdad es que no. Pero el asunto está en que Halo no es Knack. Halo es una franquicia importante no solo para Microsoft, sino en el mundo de los videojuegos. Entonces, no es un secreto que desilusionó. 343 salió a hacer control de daños, diciendo que si eso era una demo de enero, que era vieja. Muchos salieron un poco a justificar lo que habían visto, ¿no? Porque ya salieron las odiosas comparativas entre juegos de la actual generación, pero entonces decían, pero es que ese es un juego pasillero, y yo decía, sí, bueno, es cierto que un juego pasillero no es igual a un mundo abierto, pero tú pensarías que un juego pasillero de PlayStation 4 debería verse al menos igual que un mundo abierto de Xbox Series X. Hablamos de 1.84 teraflop GCN, que es la arquitectura que usa PlayStation 4, contra 12 teraflops de arquitectura RDNA 2. ¿Y por qué digo la arquitectura? Es importante entender que si los 12 teraflops fueran GSN, no rendirían sino un 50% de lo que rinde RDNA 2. Así que realmente podríamos decir, por decirlo de una manera muy exagerada, que estaríamos hablando de 24 teraflops GSN, perdón. Entonces, a lo que voy con todo esto es que incluso los fans más acérrimos de la saga se sintieron desilusionados. Yo tengo cientos de comentarios de fans que han dicho eso. Les ha desilusionado lo que han visto de Halo Infinite. Y yo siempre he dicho y he defendido que el problema no es la Xbox Series X, que es la consola más potente del mundo, sino el hacer de los desarrolladores en este caso. Entonces, mucha gente está tomando Halo Infinite como una prueba de la capacidad o de la potencia gráfica de la Xbox, cuando esto no tiene que ser así. Lamentablemente, Halo Infinite debería ser una muestra de la potencia de la Xbox Series X, pero bueno, no sé qué ha pasado con 343 Studios, o mejor dicho, lo estamos empezando a saber. Y de eso es de lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy, de toda esta polémica que se ha levantado con el tema de la empresa 343 creadora de Halo Infinite. Bueno, acá sigo, pero ahora más pequeñito, acá en la esquina, porque quiero leer con ustedes esta noticia, ¿no? Fue publicada en medios como Reddit, LinkedIn, etcétera, en donde todo esto se dio. Escojo el foro de la página de Vandal simplemente porque ya está traducido y se me hace un poco más fácil leerlo con todos ustedes, ¿ok? He ido a la fuente para comprobar que también está la traducción y está bien, ¿no? Y podemos un poco conversar de lo que aquí se está diciendo y de lo que está ocurriendo con el desarrollo de este juego. Yo lo dije en mi análisis, este juego, y lo hablé con Nolifer hace un par de días en su canal, en un podcast que ellos tienen llamado Next Gen. Entonces allí hablábamos de que es evidente que uno de los problemas principales de Halo es que es un motor viejo. Es un motor que se creó para Xbox One y pues han buscado adaptarlo, pero parece que hay muchos problemas con el estudio, ¿no?
Pues bien, vamos a omitir un poco esto. Esto salió en el subreddit oficial de Halo. Un usuario publicó unas capturas de pantalla ya eliminadas por los moderadores, pero accesibles aquí de mensajes, y ustedes pueden ver las capturas de pantalla allí. Ya yo lo comprobé efectivamente, de mensajes dejados por 4 trabajadores en LinkedIn hablando de su experiencia laboral en 343 Industries. Yo no sé bien por qué eliminaron las fotografías de Reddit, no sé por qué, pero bueno, no sé cuál es la motivación para eso. Pero bueno, el asunto es que estos mensajes datan de julio de 2019, el más antiguo, y el 22 de febrero de 2020, el más reciente. Recordemos que la demo se dice que es de enero, lo cual también me causa suspicacia, porque el asunto está en que ¿por qué tú vas a mostrar tu juego más importante con una demo de enero y luego vas a hacer control de daño diciendo que el juego ya se ve mejor? O sea, me vas a decir que a 4 meses de la salida del juego tú no tienes ni para mostrar 5 minutos de gameplay sin problemas. Entendería que se dé una demo vieja cuando se le da al público, ¿ok? Porque esa demo está testeada, está probada y no tiene, digamos, muchos problemas. Pero cuando es una demo que básicamente es un video pregrabado, ¿no?, donde alguien lo jugó, pues no debería haber ningún tipo de problema en que, pues, tú uses una build mucho más cercana de cualquier parte de los juegos. O sea, me parece muy extraño que tú tengas que decir, es que una demo de enero y todo esto, ¿no? O sea, realmente a estas alturas no hay la posibilidad de jugar una sección del juego de manera completa por 5 o 10 minutos sin que el juego crashee o algo, si realmente se ve mejor. Porque al final del día eso es lo que se tenía que mostrar, ¿no? Es lo único que podemos ver a través de imágenes, que el juego existe, pero además su calidad gráfica. En todo caso, el primero de los mensajes decía, por un ingeniero de software en julio del año pasado, habla sobre un motor gráfico, supuestamente el nuevo Sleep Space de Halo Infinite, aunque no lo especifica, que tiene muchos problemas. La build de prueba del juego estaba rota la mayoría de las veces. Esto provocaba que el ritmo de trabajo se retrasara. Tenía entregas de un mes de antigüedad ante las que me tenía que cruzar de brazos, retrasando el trabajo posterior que tocara esos mismos archivos. El trabajador dice que el código sobre el que está construido el motor es terrible, lo cual no me extrañaría. Y aunque aquí se habla también, creo que más adelante, un poco del tema del crunch de la empresa. Miren, yo no, a estas alturas no voy a criticar, porque todas las grandes empresas para sacar juegos AAA siempre van a caer en algún tipo de crunch. Lo hace Naughty Dog, lo hace la gente de CD Projekt, lo ha reconocido la gente de Ubisoft. Lo han reconocido todos. No hay manera de evitarlo cuando un proyecto está llegando a su final, sobre todo uno de tan envergadura como este, va a ocurrir. No, pero al menos en la mayoría de los casos en los que se ha salido últimamente de crunch han resultado juegos realmente excepcionales. Que tú estés haciendo crunch debido a una mala gestión de la empresa y de que tengas que, pues, repetir trabajo 1000 y una vez, pues la verdad es que habla mucho de la organización interna, ¿no? El trabajador dice que el código sobre el que está construido el motor es terrible, en parte debido a 2 cosas. Amplia presencia de programadores senior que ni siquiera saben lo básico de la tecnología que usaban, y un uso fuerte de contratistas. Aproximadamente más de 1/3 de los programadores a estos, estoy leyendo súper mal, no sé qué me pasa. A estos autónomos se refiere también otro ingeniero de software en un mensaje publicado en febrero. Explica que la falta de continuidad de un equipo provoca que estos contratistas no sepan arreglar partes del código creado por una persona que ya no está en la empresa. Y esto suele ocurrir muchísimo, se los digo yo que tengo experiencia, no en la parte de programación no es mi fuerte, pero también en otras áreas donde cuando no hay documentación es realmente muy difícil entender qué era lo que intentaba hacer la otra persona. Incluso en mi empresa donde estoy ahora, que no es obviamente ni siquiera tan complicado como el software que se está creando aquí, hay algunas bases de datos y algunos, digamos, lógicas de programación que se incluyeron allí, que cuando tú las lees tú te preguntas por qué la colocó así, y cuando tú intentas hacer un cambio, pues se rompes todo porque lo que parece lógico no lo es. Porque entonces tienes que empezar a buscar, o sea, ¿con qué concatenó él esa lógica, ¿no? ¿Por qué si yo cambio esto acá, se cambia todo esto por otra parte? Entonces, si no hay una documentación de qué fue lo que él hizo, es muy difícil. Y entonces, además que ese no es un lenguaje de programación con el que yo, digamos, sea experto, entonces me toca primero entender qué es lo que está tratando de hacer el lenguaje de programación en particular, y luego qué es lo que tenía en la cabeza la persona que hizo eso antes de mí.
Lo cual es un problema, porque normalmente pues los programadores deberían documentar todo su código, pero eso ocurre rara vez. Incluso en el mismo código deberían haber muchos comentarios, pero hay que ser honesto y la mayoría de programadores no hace esto. Entonces, si empiezas a mezclar a una serie de usuarios que no conocen el software o el programa y además lo dejas poco documentado, esto va a crear grandes lagunas, ¿no? Seguimos. Otro contratista con la función de Test Automation Developer dice que 343 es un sitio genial para trabajar con algunas dificultades técnicas, aunque apunta que es un entorno divertido y relajante con horario flexible y alaba que 343 trata igual a empleados a tiempo completo y a contratista. Se refiere también al motor gráfico. Evidentemente la experiencia particular de este ha sido muy buena, lo cual es bueno saber que no todo el mundo está molesto con la empresa, pero dice, el motor es antiguo y engorroso y por lo tanto también lo son los flujos de trabajo. Está claro que esto es una evolución de lo que ha sido pues Halo 4 y probablemente el Halo 5 de Guardians o algo por el estilo. No he jugado estos dos últimos. Entonces, el asunto está en que lo que decíamos, esto es un motor anclado en el pasado, por eso hay tanto popping, por eso hay tantos problemas de iluminación y porque actualizar un motor es mucho más difícil que crear uno de cero en muchos casos. El motor de Assassin's Creed Anvil, si no recuerdo mal, ya va por el Anvil Next, creo que llaman al último, y sin embargo es un motor que yo hice aquí una evolución gráfica de los Assassin's Creed. Y sí, ha mejorado las texturas, los tiempos de carga, etcétera. Hay muchas cositas que han mejorado, pero puedes notar cómo hay ciertos elementos que no importa si lo comparas con el primer Assassin's Creed, están todavía presentes en Assassin's Creed Odyssey. Porque hay cosas que simplemente no se pueden actualizar de manera tan sencilla porque rompen parte de otro código y esto genera toda una cadena de errores, como dirían los amigos del canal Random. Entonces esto de verdad genera muchos problemas, por eso esto está claro que inicialmente pensaba salir para una consola. Han decidido moverlo a Series X pues para darle algo fuerte con que salir el juego y pues ha sido todo un desastre. El juego que están intentando hacer es demasiado ambicioso para el tiempo y las herramientas. ¿Qué se refiere con las herramientas? Pues justamente el motor del juego, de la manera como el juego se desarrolla, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a juegos de Electronic Arts usando pues el motor de DICE, ¿no? El Frostbite, sí. Entonces, como ustedes saben, pues ese motor lo han intentado usar para cualquier tipo de videojuego, aunque el motor no esté creado para ese tipo de videojuego. Entonces, hay cosas que se pueden leer en el libro de Sweat, Blood and Pixels, donde ustedes se dan cuenta de que uno de los principales problemas es que cuando un motor está creado de cierta manera, hay partes tan simples, que parecen tan simples del videojuego, que se complican muchísimo. Por ejemplo, la simple gestión de un inventario, ¿ok? Para el juego de Dragon Age Inquisition se puede hacer tremendamente complicado cuando eso ni siquiera pertenece o estaba planificado para el motor. Mientras que hay otros motores que son mucho más versátiles y ya han tomado en cuenta todo este tipo de cosas y están integrados allí. Entonces, en la medida que el motor le falten elementos, es decir, las herramientas, esto hace mucho más largo el tiempo de desarrollo porque tienes que desarrollar estas herramientas. Y si además el motor es antiguo, pues esto también va generando problemas. Continúa el mismo contratista. Han disminuido su ambición un montón, pero aún pronostico un montón de crunch para la mayoría de gente en el lado de la producción. Este mensaje se publicó en octubre del año pasado y añade que las cosas están rotas un montón y hay días en lo que hacer el trabajo es un desafío. Esta situación, argumenta, provoca que tanto contratistas como empleados e incluso directivos dejen el estudio continuamente. Como te venía diciendo, todo esto ocurre porque justamente si en algún momento tienen ideas y el juego tiene una ambición determinada, pero cuando llegas a ese punto donde quieres implantar esa nueva mecánica o ese nuevo efecto, te das cuenta que para poder hacer eso tienes básicamente que crear desde cero toda una nueva herramienta, todo un nuevo elemento de ese motor gráfico que has desarrollado, pues te puedes llevar 6 meses crear este nuevo elemento para después empezar la implementación. Y esto supone pues muchísimo trabajo y a veces simplemente el tiempo no da, como ya decían, con las herramientas que tenía. Además de los problemas en el código, que uno de estos contratistas define como una bancarrota técnica, un código fuente que tiene décadas repleto de miles de arreglos hechos con cinta de embalar, que es lo que le vengo diciendo. El código ustedes lo preparan de una forma para que funcione de cierta manera, pero luego ustedes quieren que se haga otra cosa, pero para hacer esa cosa pues le agregas como un parche. Bueno, vamos a hacer que esto funcione aquí. ¿Qué ocurre allí? Que el código se hace poco eficiente.
porque el problema está en que no estás reescribiendo todo, sino que estás reescribiendo una parte para agregar algo más, pero esa parte depende de una parte anterior, ¿no? Y es como los que conocen de programación me entenderán cuando hacemos un ciclo condicional y entonces para hacer algo pues lo haces pasar por 150.000 condiciones cuando podrías utilizar otros valores como una matriz para hacer las cosas más sencillas, por ejemplo. Entonces, por supuesto, en ese momento empieza pues a hacerse un código mucho más pesado, mucho menos comprensible y que simplemente pues requiere mucho más poder para ejecutar algo que de manera bien optimizada se haría de manera mucho más rápida. Los que siguen lo que son la evolución de los emuladores se darán cuenta como muchas veces llegan los creadores de un emulador, de Dolphin o cualquier otro, y te dicen que han reescrito una parte del código por completo. Y eso es porque inicialmente ellos escriben el código, funciona, pero se encuentran con un juego que tiene un problema, pero resulta que es un juego específico. Entonces lo que deciden es que en vez de escribir todo desde cero, pues le agregan como un pequeño parchecito donde cuando se encuentre con esa situación particular, vamos entonces a actuar de una manera un poco más distinta. Por ejemplo, el número que tendría que darme sería 2 en este cálculo, pero me está dando 1.5. Entonces lo que hago es simplemente que en esa condición agrego 0.5 y así solvento el problema. Pero entonces puede ser que en otro juego la misma condición no me tuviese que dar 2 y entonces empiezan a crearse problemas que ellos van pachando. Llega un momento en que lo mejor es simplemente optimizar y reescribir el código ahora que entiende cómo debería funcionar realmente. Entonces simplemente botan todo, por decirlo de alguna manera, a la basura y reescriben esa sección del emulador completamente desde cero. Luego dice, también están los problemas en el entorno de trabajo. Es tóxico. En la superficie parece como un buen sitio, pero una vez pasas tiempo ahí, está fácil ver que has entrado en un entorno muy hostil y feroz, dice un gamer developer, que el 22 de febrero de 2020 aún trabajaba en el estudio. Los valores positivos de respeto, integridad, diversidad e inclusión que Microsoft publicita no se filtran hacia 343. Y ojo, esto quiero hablar que no es algo en contra de Microsoft, al contrario, lo que te está intentando decir aquí es que la situación de trabajo de Microsoft es completamente distinta, a pesar de 343. Creo que es un first party, no sé si está adquirido por Microsoft, pero a pesar de 343 es una empresa que está trabajando para Microsoft, es evidente que está siendo controlada por, digamos, un entorno completamente separado. Es decir, que posiblemente las más altas esferas de 343 son los que se comunican y entienden con lo que es la empresa, ¿no? Pero al final del día quien sigue controlando el comportamiento interno de la empresa pues son los CEO, dueños o presidentes de 343. Y añade, nunca he trabajado en un entorno tan tóxico y agresivo, y estoy asombrado de que haya llegado a ser tan malo. El ingeniero de software mencionado anteriormente profundiza en estos problemas, asegurando que los directivos, y aquí es donde iba, de 343 no comprenden cómo opera el estudio en el día a día y solo parecen preocupados con complacer a sus superiores en Microsoft. Entonces está claro que Microsoft no está teniendo un control de lo que ocurre dentro de 343, sino que simplemente Microsoft se comunica con los directivos de 343 y estos pues intentan, ok, Microsoft quiere que hagamos esto, necesitamos tener esto listo, y pues no saben ni idea de cómo está operando la propia empresa. Es decir, que básicamente pues habrá muchas cadenas de mando, ¿no? Y estos irán respondiendo de abajo hacia arriba. De arriba reciben una orden, este se la pasa al siguiente, hasta que le llega pues al peor de todos, ¿no? Al chivo expiatorio, como quien dice, que es el que tiene que resolver el problema como puede, y pues se va transmitiendo hasta que llega arriba de nuevo y los de arriba le dicen, sí, ya eso está funcionando como ustedes querían, por ejemplo. Evidentemente no, porque ellos no saben ni por qué ahora sí está funcionando ni nada por el estilo. Por ello, los jefes no se enfrentan a fechas de entrega inaceptables, impuestas por Microsoft, que provocan con el tiempo que haya crunch, según este contratista. Además, comenta que la herramienta de comunicación interna en el estudio es el correo electrónico, que se llena con cientos de mensajes automáticos cada día. Bueno, esto es una forma de trabajo buena o mala, pues aquí ya creo que esto cada uno lo verá. Lo que provoca que haya que buscar métodos no oficiales para comunicarse con compañeros, clientes y superiores, y que a veces le hagan el vacío a los nuevos trabajadores. O sea, lo que me refería es que evidentemente reciben tantos correos que pues se puede perder mucha información valiosa, y que ellos consideran pues tener un chat interno. Esto pues no sé, muchas empresas lo hacen, se comunican por chat interno, así que esto pues es solo una anécdota, supongo.
Así que bueno, Halo se anunció en el E3 2018 con el motor Sleep Space como gran novedad, un cambio completo respecto al motor gráfico utilizado anteriormente en la saga. Si los comentarios de estos trabajadores son ciertos, parece que el programa no es completamente nuevo, como decía yo. También puede ser, ya que no lo especifican en ningún momento, que estos contratistas estuvieran trabajando en las adaptaciones para PC de Halo The Master Chief Collection. Y es que no olvidemos, para cerrar este video, que la gente de 343 sacó un Halo The Master Chief Collection en Xbox One que salió completamente roto. El juego no tenía muchos problemas, tanto en la campaña single player, pero donde estaba injugable fue en el multiplayer, una de las pasas más grandes de Halo. Pues el juego estaba absoluta y completamente roto, al punto de que bueno, Microsoft al final casi que desistió y dijo, mira, lo vamos a arreglar, no sabemos cuánto, y pasaron alrededor de 2 años antes de que realmente el juego se reescribiera. Y cuando habían lanzado un parche importante un año antes, pues realmente no solucionó ningún tipo de problema. Lo cual ya viene demostrando que 343 realmente está en serio apuro en cuanto a lo que es la programación. Fíjense que incluso lo están lanzando paulatinamente en PC, como concentrándose en un juego a la vez. Y aún así cuando sale, aunque están bastante bien, no son perfectos. Tienen algunos inconvenientes, problemas de sonido, etcétera, etcétera. Cosa que no debería pasar, ya que le estás dedicando tanto tiempo, tienes acceso a todos los assets originales, etcétera, etcétera. Entonces, con esto lo que quiero venir un poco a demostrar es que está claro de que este juego está sufriendo debido a la situación que está viviendo el estudio en particular y la manera en que se maneja. Y que estos gráficos que ustedes ven acá, ¿no? Todo esto que ustedes pueden ver acá, realmente es pues una realidad. Es así, no es que se va a ver mejor en noviembre ni nada, sino que este es el resultado de una empresa que no está llevando de manera correcta el desarrollo de un videojuego tan importante como este, y que pues la verdad es que no sé al final cómo va a terminar esto, pero Microsoft aquí creo que debería, y posiblemente lo esté haciendo luego de lo que fue la desastrosa presentación del otro día, pues viendo un poco qué es lo que está pasando con 343 y cómo es posible que se haya llegado a este punto. Así que con esto, bueno, un poco conocer qué está ocurriendo con Halo Infinite, cuáles son sus problemas, pero también que nos permite entender y nuevamente ver que aquí no es un problema de potencia, es un problema del estudio. Y efectivamente de que por mucho que se quiera, algunos quieran justificar la situación que ha estado pasando con este juego, ¿no? Y buscarle todas las excusas del mundo, lo cierto es que Halo es lo que es, nos guste o no nos guste, y bueno, podría ser peor incluso. Así que bueno, vamos a esperar, esperemos que algo ocurra con este videojuego de verdad y bueno, le puedan dar un poco la vuelta a la tortilla, porque creo que nos beneficiamos todos si Halo Infinite resulta ser lo que tiene que ser, ¿ok? Así que bueno, yo con esto un poco me despido, habiendo explicado algunas de las fases de producción para que ustedes les entendieran mejor, y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.